Un segundito. Un segundito, creo que me vuelvo a organizar con esto. Listo. Ahí no, ahí no, ya. Entonces yo decía, la cita, que sí, la cita, lo parafraseado, entonces no digo palabra por palabra lo que dice el autor, pero respeto y hago alusión y reconozco el trabajo del autor. Todo esto de las citas y etcétera tiene varios fines que son importantes. Uno es, es un ejercicio de como buena práctica académica, de reconocimiento y, ¿no? Como para evitar caer en asuntos de plagio. Por otro lado, darnos cuenta, nos sirve a quienes somos sus docentes, darnos cuenta de a quiénes están leyendo, de si lo que están leyendo es relevante, es actual, hace sentido, es pertinente de lo que están trabajando y si están entendiendo bien como los conceptos, el análisis, la profundidad, etcétera. Porque si ustedes no ponen referencias, que nos pasa mucho, y yo he visto muchos trabajos así, eh, que es muy fácil pedirle a la inteligencia artificial poner, copiar y pegar las indicaciones. Y cuando hacemos eso pasan dos cosas. Uno, la inteligencia artificial no pone referencias y luego me ponen una lista de referencias al final que me es evidente que en realidad no hicieron ustedes el trabajo y porque además de pronto ponen referencias que a que ver o que no leyeron eh, este, o de pronto se usan referencias y de pronto lo que le pasa a la inteligencia artificial es que sigue siendo inteligencia artificial y se siguen probando y se siguen aprendiendo cosas y se sigue desarrollando el algoritmo y entonces hace errores, sí se equivoca. Entonces, ¿no? O sea, si la quieren utilizar para ayudarse a armar el esquema del ensayo, bueno, ya decíamos, ¿no? Entre más usamos la inteligencia artificial, menos usamos nuestra propia inteligencia. Y entonces vamos perdiendo como cierta eh, capacidad de detalle y de análisis que es importante que tengamos. Pero entonces para mí en algunos casos es bastante obvio eh, y, y tengo justo como mis maneras ¿no? Y para eso también están las rúbricas y otras herramientas y otros elementos que utilizo para las evaluaciones, que ver con cómo mm, ¿no? Y otra vez, la falta o los errores en las referencias, o si de plano hay como cosas que no se están entendiendo de algún autor o de alguna teoría, y entonces hay que, ¿no? Como ver ¿no? Como qué es lo que está pasando, ayudar con alguna explicación, alguna asesoría, algún lo que sea, para ayudar desde allá, ¿vale? Em, ¿Dudas? Hasta aquí ya llevo un montón de la sesión y no hemos empezado con el contenido rudo del tema. Eh, Arturo, adelante. Sí, bueno, yo tuve bueno, mi coco fue ahora que estuve trabajando con esto de las citas, creo que la peor que tuve fue la de cita de la cita. Ah, ujú, Fue un dolor de cabeza porque realmente como que no le entendí muy bien cómo hacerle ahí y el dolor de cabeza fue, me gustó lo que encontré, pero le tuve que escarbar para llegar a la raíz de la cita, en ujú. lugar de poner esa cita de la cita. Y entonces perdí mucho, bueno, no perdí tiempo porque estuvo satisfactorio el asunto de investigar para llegar a la cita de la persona original. Esa es una. Y la otra, cuando tomamos una cita en algún otro idioma. Uy, muy buenas preguntas, Arturo. En cita de la cita, eh,
depende como, si quieres hacer como literal cita, o sea, poner la cita textual de la cita textual, o si vas a como a medio a parafrasearlo, pero el principio es más o menos igual. Haces la cita y cuando abres el paréntesis pones el autor original, ¿no? Como a quien están citando. Eh, entonces, por ejemplo, voy a decir Butler 2014 en Villegas 2025. Eh, y cierras paréntesis y sigues con tu explicación. ¿Hace sentido? Ok, entonces por prioridad iría primero am, el primer lugar, la, la cita original o la segunda cita. ¿Cuál de los dos autores va primero? O no El importa, original. el original, Ujú. o sea, la raíz. Ajá. Pones la Y, raíz y luego pones en o citado ok, por ok, y ya de donde tú lo estás retomando. ok, eso ya quedó claro. Y la otra sería en otros idiomas. En otros idiomas, ahí em, es un poco como a gusto. Yo lo que hago es, si siento que la traducción que estoy haciendo es suficientemente como correcta, como atinada, lo pongo como cita y pongo una nota al pie, que es una traducción mía. Si no, lo que Ok, procuro hacer es solo parafrasear, no poner cita textual, porque justo, ¿no? Como la traducción no, igual no se es puede perfecta. perder. Ajá, Ujú. exactamente. Ok, gracias. No por nada. Qué buenas preguntas. Eh, ¿Se pueden usar solo las citas parafraseadas? Sí, se pueden usar solo las citas parafraseadas, pero siempre tienen que estar las referencias, ¿no? O sea, está bien si van haciendo notas y después retoman de ahí directo para sus actividades, está perfecto. Solo siempre pongan las referencias entre paréntesis al final o en donde corresponde, ¿vale? No por nada, perfecto. Más otra, más otra, más otra. Por ahí creo que Ivette tiene un, un comentario. Ahí está. El impacto. No, 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 no. La compu te da la opción de traducir todo. Em, sí, está bien, Ivette. Yo lo que recomendaría, si puedes, porque sé que también de pronto leer en otro idioma consume mucho tiempo y esfuerzo, si pueden leer o sea, el texto en el idioma original, o sea, si lo hablan, pues, porque yo no les voy a poder que se pongan a pedir que se pongan a leer hindi. Digo, igual y lo conoces, qué chido. Eh, pero sí, sí pueden, sobre todo los artículos que son en inglés, porque les van a pedir eventualmente un examen de segundo idioma, entonces ir como practicando estaría bueno. Por un tema como de especificidad de los conceptos. Pero si está complicado y no avanzas más rápido como leer la traducción y eventualmente te regresas como algunas cosas específicas, em, también se puede. No sé si va por ahí el comentario, Ivette. Agüita que me estoy ahogando. Les leo, si hay más dudas. Ivette, creo que no estoy entendiendo a qué te refieres.
No hace falta ponerlas, eh, o sea, si estás haciendo la cita, no hace falta que lo pongas en inglés y en español. Em, sí, no. Puedes poner la cita eh, parafraseada si lo estás eh, traduciendo de inglés a español. Además, sí, sobre todo si estás traduciendo de inglés a español con la computadora solita, eh, yo recomendaría que sea más bien parafraseada para, porque no son las palabras tal cuales del autor tampoco, sino es una traducción. Si lo quieres, una vez dicho eso, si quieres respetar palabra por palabra lo que dice la traducción, solo pon en la página, como nota al pie, eh, que es una traducción de X buscador de la computadora. Ajá, sí, no son las palabras tal cual es del autor. Y como es traducción, pues no necesariamente son tal cual las palabras del autor, sino las del autor. ¿Va? Les dejo seguir pensando en si tienen dudas al respecto. Voy a primero guardar la grabación que ya está. Denme un segundo. Eh, bueno, lo bueno es que les puse el número. Ah, va. Este, eh, vamos a pasar entonces ahora sí a lo mero bueno de los ensayos. Y aquí, si quieren abrir su micro o responder en el chat las primeras dos preguntas, pueden responder solo a una. ¿En qué pensamos cuando pensamos en un ensayo? Y se vale que digan miedo, o que digan mucho trabajo, no sé por dónde empezar, o academia, pueden ser una palabra, puede ser una frase. ¿Qué pensamos cuando pensamos en un ensayo? Y cómo trabajamos un ensayo. Cuando ustedes tienen de tarea hacer un ensayo, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo empiezan? Empiezan por entrar en pánico, empiezan por investigar. Les leo. Puede ser, bueno, ver su micro, puede ser una frase, una palabra. Les leo, les escucho. Es como hacer un libreto. O sea, bueno, de la manera que yo lo veo, si tienes la suerte de tener una idea central ya formada en tu mente y es como lo podrías comparar como un alimento de tres tiempos o una película que empieza con una introducción, tiene algo en medio y al final tiene su conclusión. De esas dos maneras, cualquiera de esas dos maneras que lo aproximes, ya tienes una parte ganada de escribir un ensayo. Parte primordial vendría siendo la investigación y saber del tema que se va a hablar. Súper. Perfecto, Arturo. Muy bien. Muchas gracias. Sí, profesora, yo pienso que es un ensayo como es mucha, redactar muchísima información como si fuera casi casi un libro, una enciclopedia, claro, toda estructurada, con su introducción, su desarrollo, su conclusión, y ahí vamos explicando el tema que escogimos, Súper. Muy bien, Edith. Muchas gracias. no hay nada. Perfecto. Sí. Hola. El... Hola, adelante.
Ah, ¿Quién abrió? bueno, de la primera Sí, pregunta, aquí. pues yo apenas escogí el tema hoy. No sabía qué escoger de tanto de qué hablar, pero sí es como, ¿cómo le puedo decir? Como pues, ah, pues hacer algo diferente, como más profundo pues en el tema y pensar cómo realizarlo más bien para mí. Súper, muy bien, Ivette. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo cuando, por ejemplo, yo cuando pienso en un ensayo, pienso más que nada en, en cómo abordar el tema. Bueno, cabe decir de que pues es un texto personal, pero yo lo que me refiero es que, bueno, cuando me vienen a decir ensayo, yo lo que pienso es cómo argumentar eso que digo, de dónde voy a sentar las bases de eso que estoy diciendo. A esto me viene un ensayo y siempre se me viene a la mente un capítulo de una serie llamada Algo en el medio, no sé, precisamente de que trata de un muchacho eh, tratando de, bueno, explicándolo en un capítulo donde trata de explicarle que es un ensayo, precisamente le dice que solamente escriba lo que piense sobre aquel tema cualquiera. Ujú. Muchas gracias, Diego. Sí, justo. Eh, Ay, ya estaba aquí, según yo, haciendo notas de quién dijo qué para mencionarlos y creo que no lo logré. Ya no fui tan rápida para hacer las notas. Eh, Súper. Muchas gracias por sus participaciones. Están en lo correcto todas y todas dijeron como alguna parte que es importante o que es 100% real. Eh, eh, Va, por ahí decía muy bien Diego al final, ¿no? Que es, como, tengo un argumento, al final un ensayo es un texto que expresa opiniones y, ¿no? En el que tenemos que tener un argumento como sólido, claro y muy bien estructurado. Y justo el reto de los ensayos es llegar a esa como claridad y buena argumentación. Eh, También como dicen, eh, uno tiene mucho que pensar muchas cosas cuando va a hacer un ensayo, desde hacer la investigación, plantearse el problema, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a abordar, desde dónde lo voy a abordar, qué me sirve, qué necesito conocer, eh, y luego hacer este caminito, ¿no? Este como mapa, esta guía de, de como por dónde puedo ir y hacia dónde como puedo ir caminando y avanzando y así. Eh, entonces, como ven, todo lo que dijeron es correcto, me parece fantástico. Y también, por supuesto, decir, como es que yo no sabía que uno tenía como que pensar y que era como tan amplio el tema. Justo una de las cosas que nos pasan de pronto es que bueno, a mí me pasaba en algún momento en la carrera y espero que no les pase mucho a ustedes, es que como que cada profe tenía en su cabeza cómo se tenía que ver un ensayo. Y eso un poco tiene que ver por escuelas y formaciones diferentes y otro poco porque de pronto lo que se espera de los ensayos, como el objetivo del ensayo puede ser diferente. Entonces, a mí había profes que les chocaba que uno les preguntara, pero ¿y cómo hago el ensayo? Y era como, pues deberías de saber hacer un ensayo porque estás en quinto semestre de la carrera. Pero la realidad es que de pronto teníamos profesores que no querían un ensayo argumentativo, sino más bien expositivo, o que no querían un ensayo que tuviera, o sea, bueno, sí, pero por supuesto, introducción, desarrollo y conclusiones, pero que no tuviera subtítulos. O que no tuviera, no, eran cosas que a lo mejor eran bien poco importantes, pero que tenían como sus criterios de evaluación. Entonces, por eso nos apoyamos en las rúbricas. Pero bueno.
En términos generales, los ensayos son, ¿no? Las características del ensayo es abordar un tema, bueno, más bien tiene un tema significativo, puede ser muy corto, puede ser muy largo y de pronto se tratan también temas controversiales, ¿no? Donde toca tener una postura. No solamente es, ya ven con este ejemplo que me encanta poner de las frutas y las manzanas, em, no es tan fácil como decir, ah, bueno, claro, vamos a hacer este ensayo porque yo creo que las manzanas verdes son más bonitas que las manzanas rojas. No, eso no, a ver, igual y depende cómo planteas el argumento, pero no necesariamente es un tema controversial. Pero, sobre todo para los temas que les atañen en la licenciatura de Relaciones Internacionales, intercontroversiales, también. eh, pueden ser temas complejos y entonces hay que tener mucha claridad y tener como muy armados los argumentos y para eso hay que hacer una investigación previa, como también comentaban hace rato. Eh, en términos así generales de la estructura, tienen su introducción, como bien decían, de introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Eh, y puede ser un ensayo teórico. Yo solamente voy a retomar teorías y voy a comparar teorías y hacer como una evaluación desde ahí. em, y bueno, puedo tener casos y tal, o empírico, y entonces en los ensayos empíricos hablo más desde mi experiencia, desde, o sea, igual tratando de ser eh, objetivos y canalizar y organizar bien la información, pero puede ser más a partir de mi experiencia y la experiencia de alguien, ¿no? Como puedo hacer una entrevista y entonces la puedo hacer a partir de ahí. ¿Va? Eh, como bien decía, el ensayo puede ser un camino muy largo y puede ser complicado, puede ser tedioso y de pronto a uno le puede entrar un poco el pánico y el parálisis por análisis. Lo primero que hay que hacer es identificar, ¿no? O sea, el trabajo, un buen ensayo tiene, como decían hace rato, tiene varias partes. No solamente la estructura del ensayo, sino el proceso del ensayo tiene distintas partes. Hay un pre, hay un durante y hay un post o un final. Eh, el pre del ensayo para mí es identificar las palabras clave. En este caso, por ejemplo, no les he dado un título, ustedes pueden llegar al título, pero tienen algunas preguntas guía o pueden ustedes elegirlo. Y lo que va a ser muy importante es que elijan muy bien sus palabras clave. Es decir, si en mi planteamiento del ensayo yo hablo de identificar, tengo que identificar. Y va a ser muy, en serio, va a parecer que es una tontería, pero ahorita voy a decir por qué lo digo. Comparar, tengo que comparar. Si yo digo em, cambio climático, tengo que hablar de cambio climático. Si yo digo pobreza y exclusión, tengo que hablar de pobreza y exclusión. Es decir, ustedes tienen en este momento en sus manos la bonita posibilidad de elegir el tema del ensayo. Entonces, elijan muy bien las palabras que van a guiar ese ensayo y que van a guiar el título. El título luego lo pueden pensar y pueden poner un título muy bonito, muy rimbombante, muy lo que quieran, pero identificar las palabras clave, ¿no? De lo que ustedes realmente quieren hacer. ¿Quieren describir? ¿Quieren analizar? ¿Quieren identificar? ¿Quieren comparar? Si van a comparar, ¿cuáles dos cosas van a comparar? Si van a describir, ¿qué van a describir? ¿Bajo qué categorías? Si van a analizar, ¿desde dónde lo van a analizar? ¿Qué es lo que quieren sacar de ese análisis? Etcétera. Eh, ¿No? De su tema. Y otro punto importante cuál es el área y cuáles son los límites de la pregunta o del tema. Es decir, em, si yo voy a comparar eh, el caso de México con el caso de Pakistán, eh, de, eh,
tema de género, por ejemplo, no sé si eso se puede hacer, pero si se me ocurriera que eso se puede hacer, eh, ¿qué información necesito? ¿Qué información necesito conocer de México? ¿Qué información necesito conocer de Pakistán? En este rubro entraría que haga una comparación entonces con Italia, con España. No, porque mi comparación dije que iba a ser México y Pakistán. Si eso está muy complejo, a la hora que me meto a investigar me doy cuenta que eso está muy complejo, que no encuentro nada, que no hay manera de hacer ese análisis porque además no entiendo la mitad de lo que estoy leyendo sobre este otro lugar, entonces puedo reelegir. Pero bueno, el punto es elegir muy bien el límite y el área de la pregunta o del tema. Otra vez, si yo, otra vez mi ejemplo de las manzanas y de las frutas. Si yo digo que en mi ensayo yo voy a comparar, hacer un análisis, eh, o voy a comparar las manzanas amarillas con las rojas, no tengo por qué ponerme a hablar de sandías. Puedo, si quiero, hacer un ensayo diferente y entonces comparar a las manzanas con las sandías. Pero entonces, no sé si, yo sé que el ejemplo de quizás es un poquito ridículo, pero la idea es esa, ¿no? O sea, ya elegí y entonces quedarme en estos dos carriles, o en este carril, o en estas dos esferas. Porque si no, de pronto nos encontramos y eso les va a pasar muchísimo, porque además el mundo de la CRI es amplísimo y es muy apasionante algunas cosas. Cosas que van a decir, ay, no, es que esto está buenísimo. Y entonces se van a empezar a meter a leer, a leer, a leer, a leer. Y van a llegar con un artículo que les va a fascinar y lo van a utilizar y van a argumentar desde ahí. Y de pronto, a la hora que terminan el ensayo, dicen, ching, me fui por otro lado. O yo les voy a decir, oigan, dijiste que ibas a hacer esto en la introducción y luego tu desarrollo se fue por otro lado. Y está súper interesante, pero no respondes ¿no? Como al planteamiento inicial. Entonces, ese es el pre. Ya en el proceso de elaboración, Weston, y aquí voy a empezar como a... Son citas textuales algunas del material que tienen en plataforma y algunas cosas, bueno, desde acá, y algunas cosas son más bien guías mías y de ¿no? como resúmenes de guías de escritura académica de distintos lugares. Pero no, el proceso de elaboración según Weston, justo como decían hace rato, es que antes de escribir uno necesita conocer muy bien el tema a través de distintas fuentes y actores. Y uno tiene que hacer una investigación básica sobre el asunto. Mientras vamos leyendo, es importante que vayan haciendo un análisis. Y yo lo que siempre les digo, y creo que lo tengo por aquí, ajá, aquí, es vayan tomando notitas. Ya sé que uno de pronto le choca, que luego no tenemos, y aquí como tip bonus, es vayan probando distintas maneras de hacer notas que les funcionen, o que igual no les funcionen, pero aprovechen este primer semestre o estos primeros semestres para ir probando como en dónde les funciona más hacer notas, por lo menos este primer bloque. ¿Les funciona tener su hojita, su libreta y hacer notas con una pluma? A lo mejor eso más o menos les funciona, pero prefieren usar un lápiz. Y a lo mejor la diferencia les parece ridícula y no entienden por qué hago la diferencia yo. Em, si las hacen mejor en el teléfono, si tienen una compu y las pueden hacer en compu, si las quieren hacer en Word, yo lo que recomendaría es, si las van a hacer en la computadora, háganse una copia, mándensela por correo o háganlo en la nube. Y para eso hay un montón de páginas y un montón de aplicaciones. Luego podemos tener no toda una sesión porque tampoco conozco tantas, pero les puedo mandar algunas páginas que conozco y sistemas que conozco que sirven muy bien para hacer las notas, eh, que les puedan servir para ir haciendo como su biblioteca personal, digamos, de artículos, porque de pronto en algún día, en unos meses o en unos semestres, se van a dar cuenta, se van a decir, "Ay, yo me acuerdo que leí en tal momento de la carrera
esto y estaría buenísimo ahorita usarlo para la tesis, o estaría buenísimo tenerlo a la mano para esta tarea. Bueno, si van haciendo bien sus notas, lo van a tener ahí, en algún lado guardado, ahí lo van a tener. Y entonces, ¿no? Como irse haciendo como estas otras estructuras que les puedan ayudar después, como parte de su investigación, que les puede ir ayudando a llegar hasta hacer ensayos y aportaciones más complejas. Pero bueno, ya me fui un poco por la tangente, como si. Em, hacer un análisis, conocer y comparar los enfoques con los que se van abordando el tema. Es importante que conforme vayan trabajando, no solamente vayan tomando notas, sino vayan pensando también como críticamente sobre qué es lo que están leyendo y de dónde viene, otra vez. Lo que les decía, creo que la primera sesión o en las primeras sesiones, no solamente no, pensar un poco quién es este autor, de dónde viene, en qué época está escribiendo, y cuáles son las cosas que asume de la teoría o del campo de conocimiento o del problema en específico. Y entonces, ¿no? Como los siguientes pasos, y este es como ya el proceso, hace rato hablamos del pre, ya como en el proceso es explicar el problema, ese es el gran inicio de la creación del ensayo, es poner, ¿no? Un párrafo, dos, por lo menos una frase que explique el problema, que diga cuál es el problema y formular una afirmación que va a ser, eventualmente se convertirá en su conclusión. En este ensayo voy a defender qué, o voy a plantear qué, o voy a ilustrar qué. Las manzanas son más chidas que los duraznos. Eh, y luego viene la parte del desarrollo de argumentos. Eh, con la información que hay, con todo lo que ya leí, los casos, los ejemplos, los casos de estudio, las teorías, con todo lo que ya leí, con todo lo que ya conozco de mi investigación previa, eh, entonces ir armando estos argumentos e ir desarrollándolos. Em, y ¿no? Examinar si hay objeciones, ¿no? Como qué dicen otras teorías, por qué se plantea de diferente en algunos lugares, qué teórico diría que esto no es cierto, ¿no? Como uno no tiene que saberlo todo tampoco y también hay como espacio y explorar alternativas. Está bien. Este teórico, y este es como un ensayo o eh, hacer esto en los ensayos a los primeros semestres, la verdad es que es muy complejo. Eh, la idea es que eventualmente puedan hacer como una cadenita. Entonces, mi argumento central es este. Para ayudar para sostener este primer argumento, voy a plantear este mini argumento. Eh, ¿no? Y este es como mi comentario, este autor apoya lo que yo digo. Este otro autor dice que esto no es cierto por tal, pero eh, este caso, este ejemplo, apoya mi primer argumento. Y entonces ir como tejiendo. Aquí hay que ser cuidadosas en cuando estamos haciendo como este tejido y cuando estamos observando las objeciones y explorando alternativas, que no nos empecemos a contradecir. Una cosa es decir como, bueno, sí, pero este autor también dice que más bien no blanco, sino gris. Eh, decir, vale, es gris en estas condiciones, pero mantenerse pero es blanco, ¿no? Y no desde un lugar de que estén cerradas, sino que ustedes mismas no se contradigan, ¿no? Mantenerse como pues yo digo que es para allá, pues es para allá. Y si tengo que buscar más información para seguir yendo para allá, pues busco más. ¿Va? Em, tengo 8 minutos, déjenme ver. Entonces, como un pequeño resumen, y ahorita hacemos la pausa.
Empezamos por investigar, les decía, tomar notas y vayan escribiendo como avancen, notas, escribir lo que tienen y si pueden también irse como echando algunos puntos, algunos como ideas que se les vayan ocurriendo a partir de lo que leen, estaría buenísimo. Planear hacer como un esquema, un outline, que diga cuál es el argumento que necesitan para sostenerlo y armar una estructura. Yo por ahí tengo un documento así, déjenme buscarlo, porque quizás más bien lo tengo compartido en Classroom cuando di esta UCA la primera vez en intersemestral, eh, que les hice básicamente como aquí va la introducción. Eh, Frase gancho, cita importante, ¿cuál es el objetivo? Aquí va el desarrollo. Parte uno del desarrollo, primer argumento, autor que lo sostiene, ejemplo. O así, o sea, tiene como, había armado una cosa como muy esquemática. Pues que esquema, para que se puedan ayudar, pero déjenme buscar. Se los comparto, se los mando por correo y los subo a la plataforma. Em, y luego viene la parte que puede ser muy bonita y también puede ser muy angustiante, em, de escribir y diseñar. Y yo lo que diría primero, empezar por definir conceptos principales, eh, o como el caso que van a utilizar o el ejemplo que van a utilizar, describirlo y eh, escribir también desde el principio cuál es la postura y luego ya se pueden poner creativos, pueden ir y venir. Y el post o el final o el cierre de su precioso ensayo es ya terminaron de escribir, ya dicen esto, ya está listo. Dense por piedad, aunque sea 10 minutos para leer el ensayo, porque entre los errores de dedo, el de pronto escribí una oración y a media oración decidí que iba a cambiar el orden de la oración y entonces repiten 3 veces una palabra, em, o están escribiendo como en un tiempo y luego cambian de tiempo a la mitad de la oración, em, o nos pasa que como a la mitad de la oración te saltaste a la siguiente parte de tu idea y entonces la oración está desconectada, son dos ideas diferentes, o tal cual, así, error de dedo de, era una A y puse una S, o era una O y puse una P, o sea, como, ¿no? Estas cositas, es bien importante que revisen y editen y luego ya guardan y lo mandan 5 minutos un minuto antes de la entrega. Eh, 8, sí, ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, no, pero volvemos, no, volvemos. Eh, el teclado luego, ajá, justo, luego los teclados nos cambian las palabras, como dice Edith, entonces también por eso es muy importante regresarnos a revisar. Las dejo respirar, descansar de mi voz 2 minutos. Vayan pensando si tienen dudas. He dado un montón de información. Hacer ensayos puede ser muy abrumante, abrumador. Así que respiremos todas, piensen si tienen dudas y regresamos en 2 minutos.